estamos de vuelta. Última parte de nuestro espacio, este miércoles 11 de mayo a las 1:52 minutos. El Foro Cívico, que agrupa 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil. Keta Estefani está dentro de esta plataforma que viene del mundo universitario, además de FAPUP, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Tema también importante que más adelante vamos a conversar. Hoy nos ocupa el tema político, el diálogo. Mencionábamos el tema de la voluntad, porque Venezuela no tiene un año escuchando de diálogos entre gobierno y oposición. Tiene varios años y hemos visto varios actores pasar por esas mesas de negociación y seguimos en un punto en el que la oposición venezolana plantea una agenda similar en los últimos años, el gobierno pide una agenda también similar en los últimos años. ¿Hay voluntad ustedes que no están en ninguna de las organizaciones o de las partes dentro del conflicto? ¿Hay voluntad de poder incluir no solamente estos temas, sino de poder destrabar esta situación para que finalmente el diálogo tenga un resultado? Bueno, ahí hay dos cosas que se tienen que considerar. En primer lugar, ha sido muy difícil que los actores acepten, o sea, eso que tú planteabas antes, esa satanización del diálogo, entonces que públicamente reconozcan que hay que negociar, que hay que dialogar, que hay que hacer elecciones para salir, para resolver el conflicto político, ha sido difícil. Primero, que reconozcan eso, consideran que hay un costo político si lo reconocen algunos actores políticos. Entonces, porque, bueno, por los más radicales de los distintos bandos, que se niegan. Entonces, eso ha sido un escollo, eso ha sido un problema. Ahora, en las reuniones que nosotros tuvimos, tanto en Miraflores como en la reunión con la delegación, para la negociación de la plataforma, ambos actores dijeron que sí, que ellos estaban de acuerdo, que había que incorporar los temas sociales, que había que establecer ese mecanismo. Ambos actores dijeron que están de acuerdo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que partir de ahí, de esa declaración, digamos, de ese compromiso que sí estamos de acuerdo, vamos a meter los temas, vamos a invitar a los actores sociales, vamos a establecer ese mecanismo. Entonces ahora el Foro Cívico se está planteando, bueno, vamos a hacer alguna propuesta de cómo podría hacer eso, que no es sencillo. Es decir, se trata de un mecanismo de participación, pero que también tiene que generar los acuerdos. O sea, que no es simplemente, bueno, vamos a hacer un buzón para que la gente meta propuestas y después los actores decidan lo que ellos quieran. No, se trata de realmente haya un proceso de diálogo con la sociedad, porque es que los temas sociales se están siempre dejando como en un segundo plano. Fíjate ahorita que hablaban con el tema de las elecciones presidenciales. Nadie habló de programas. Hablaron de nombres, de primarias, de personas, la persona, el personalismo, y eso pueden ser precandidaturas vacías. Si tú no me dices qué es lo que tú estás planteando para Venezuela, no puede ser que el planteamiento sea únicamente el cambio o mantenerme. Es decir, eso no puede ser, eso no es lo que necesita la gente. Nosotros necesitamos saber qué piensas hacer con el sur del país, qué piensas hacer con la educación, qué piensas hacer con la salud, qué piensas hacer con los derechos sociales y ambientales establecidos en la Constitución. Es decir, ese tipo de discusiones se van a dar en la medida en que tú realmente logres instalar un mecanismo de participación en donde se hagan esas propuestas que necesariamente se van a tener que discutir y que se van a tener que discutir de cara al país. Si la gente tiene que saber quién apoya y quién no apoya que tu hijo estudie en una universidad, por ejemplo, es decir, todo lo que son las demandas sociales. ¿Cómo ve el foro Cívico dentro de su debate a estos actores? Porque hay una cosa interesante, después del 21 de noviembre, el diálogo se ha replanteado, decía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que debe ser más amplio. Habló de incorporar a Fuerza Vecinal, a otras organizaciones políticas. ¿El Foro Cívico considera que los actores actuales representan a las partes en conflicto? Es decir, el Estado representa, por supuesto, al ejercicio del poder, pero la oposición en Venezuela se cuestiona si es realmente una oposición que represente a la calle, que represente a la ciudadanía que se opone al gobierno en ejercicio. Bueno, ya tú lo decías también antes con tu otro entrevistado, es decir, hay una baja representatividad de todos los actores de la oposición. En las encuestas sale una gente que no está, digamos, no está vinculada, que no está siguiendo a ninguna organización política. La oposición venezolana está muy fragmentada, pero eso es algo que tienen que resolver los actores políticos. La gente tiene que reconocerse, que ese es otro problema que nosotros tenemos en el país, de bueno, esa polarización, uno no reconoce al otro, entonces se generan instituciones paralelas donde el ciudadano queda completamente desasistido. Es también lo que ha ocurrido. La oposición está fragmentada, dentro del oficialismo también hay conflictos, también hay diferencias, también ellos hay desprendimientos a los que ahora los inhiben.
de participar en política, no les permiten participar en política, o sea, se utilizan el Poder Judicial para eso. Es decir, esa situación tiene que cambiar. Es decir, una de las cosas que tiene que haber es que se reconozca el derecho de participación política de todos los venezolanos. El derecho es a elegir y a ser electo. Entonces, es de todos los de Venezuela. El que quiera meterse en política tiene derecho de organizarse y meterse en política. Pero efectivamente la oposición está muy fragmentada y no hay una organización que pueda decir que representa el conjunto del país. Y lo otro es que tú no puedes dividir la sociedad en oposición y oficialismo. Es una división política. Es decir, nosotros tenemos una división social distinta y dentro de la situación de esa sociedad, bueno, es que tú tienes un 96% de pobreza de ingreso, o sea, que la gente que no tiene ingreso ni siquiera para cubrir la canasta básica, ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria. Entonces, la situación en la sociedad, las divisiones que existen en la sociedad es completamente distinta a esa polarización política. La comunidad internacional. Hoy también es un tema importante porque en el debate se habla de un diálogo en Venezuela y con la resolución del conflicto de los venezolanos para los venezolanos. Sí, en la segunda reunión que nosotros hicimos con el oficialismo, que fue con Jorge Rodríguez en la Quinta Nauco, él nos decía, bueno, es que la hora loca ya terminó, Venezuela está en paz, y por lo tanto hay que hacer el diálogo en Venezuela. La hora loca tal vez terminó, no sé si todos los locos están amarrados, pero lo que no ha terminado es la emergencia humanitaria compleja, que eso es lo fundamental para nosotros. Es decir, ellos siempre se centran en su conflicto político, pero lo fundamental es que las consecuencias de ese conflicto se han profundizado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, él planteaba que, bueno, que él está de acuerdo en que se haga el diálogo en Venezuela, pero hay unos compromisos internacionales, hay unos actores internacionales que de muy buena fe han favorecido, han facilitado que se instale ese diálogo, que no les van a hacer el desaire y que en todo caso en México se podrían refrendar los acuerdos que se lograran en un diálogo en Venezuela. Eso no es una cosa que tenga el gobierno que decidir con el Foro Cívico, es una cosa que tiene que decidirse entre los actores que están en México. Nosotros lo que queremos es que ese diálogo en México se retome y se avance en esa solución. Si las elecciones son en 2024, no nos tenemos que enterar en diciembre del 23, bueno, cuáles van a ser esas condiciones. Eso se tiene que hacer con tiempo. Se tiene que hacer con tiempo, estamos hablando de unas elecciones presidenciales. Entonces, y para eso, en función de eso, también hay un conjunto de demandas de la sociedad. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la parte electoral, también hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema electoral y que tienen demandas porque es un derecho no de los políticos, es un derecho del ciudadano. Es la soberanía popular, es el derecho que tú tienes a que el voto que tú formulas se exprese en el resultado y también a que, como decía antes, a que tú también te puedas postular. Es un derecho de todos los venezolanos. Entonces no es nada más lo que consideren los partidos políticos, no, hay organizaciones de la sociedad civil que también tienen que decir mucho al respecto. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es la posición del Foro Cívico, una organización, como mencionábamos, con la participación de cerca de 690 organizaciones, 194 actores de la sociedad civil, del mundo empresarial, del mundo académico y también de dirigentes sindicales. Con esto nosotros nos vamos a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta señal y nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden que estas entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto.